Mateo capítulo 9. Capítulo 9, el versículo 14 es que nos va a ocupar, del 14 al 17. Vamos a utilizar estos textos para reflexionar un poquito sobre ellos y lo que el Señor nos enseña a través de esta aseveración que hace. Recuérdense que la semana pasada estuvimos viendo el llamamiento de Mateo. ¿Lo recuerdan? El llamamiento de Mateo. Si quieren pueden venir aquí delante, hermano. Manuel, múdate para acá, si tú puedes, para que le deje eso a esa familia. Ahí tú estás bien, ¿seguro? Ok, perfecto. Hola, bienvenido. Decía que la semana pasada estuvimos viendo en Mateo capítulo 9 el llamamiento de Mateo, o sea, cuando el Señor lo llamó y sencillamente Mateo respondió de inmediato, siguiendo al Señor Jesucristo, dejando atrás todo lo que había sido su vida, sus planes, sus propósitos, sus riquezas, sus fuentes de trabajo, todo, una respuesta inmediata ante un llamamiento ineludible del Señor. Y recuérdense cómo el Señor, al ser cuestionado por el hecho de que compartía con aquellos pecadores, termina en el versículo 13 de Mateo 9, diciendo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, y entonces aclara y dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Tienen sus Biblias abiertas? Mateo capítulo 9, ¿verdad? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y lo que vamos a leer ahora es la continuación de ese episodio, o sea, de ese momento. Dice que entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Por lo general, cuando una persona busca del Señor, cuando una persona busca de Dios o a Dios, ¿verdad? Lo hace con el propósito de obtener del Señor algún tipo de mejoría o beneficio. De hecho, eso es parte del problema, que muchos se acercan a la palabra de Dios, al Evangelio, diríamos, a los lugares donde entienden que religiosamente debe Dios estar presente con el propósito de conseguir algún beneficio. Una vez consideran que no tienen necesidad de ese beneficio, pues simplemente se apartan. Pero diríamos que es algo completamente natural. O sea, es natural que haya una búsqueda, una expectativa de mejorar cuando se tiene cercanía o la cercanía de Dios. Sin embargo, hay veces que las cosas no suceden así, que la cercanía mejor es que no se hubiera producido nunca, porque se produce un efecto contraproducente. Me refiero al hecho de que así como sucede, por ejemplo, con los antibióticos, sabemos bien que los antibióticos son los que salvan vidas de cantidad de personas de serias infecciones, de situaciones graves de salud. Pero sin embargo, cuando a una persona le es recetada por un médico la toma de un antibiótico por un determinado tiempo, si desde que se siente mejor, pues deja de tomar el antibiótico, desde que se siente que ya está bien, que no tiene problemas, deja de tomar la medicina, la medicación que se le ha dado, lo que va a producirse es un efecto contraproducente, porque entonces va a volver de nuevo la infección y va a venir con más fuerza y con una resistencia hacia el antibiótico que se le ha dado. Y uso esta ilustración porque me parece muy apropiada para lo que enseña el pasaje de esta mañana. He titulado la enseñanza de esta mañana, la predicación, Empeorando las cosas, porque a veces las cosas en lugar de mejorarse se empeoran. Inclusive en personas que se acercan a Dios, y se acercan a Dios y el resultado final no es conveniente, por el contrario es mucho peor el postrer estado que tienen al primero que originalmente los llevó a buscar de Dios la asistencia que humanamente no encontraban. Es interesante que eso es precisamente lo que dice Hebreos capítulo 6. Tal vez puedan ustedes hacer una pausa en el texto de Mateo, dejando una manita con un dedo ahí, y dice a Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Mateo 6, versículos 7 y 8. Dice el texto de la palabra del Señor en Hebreos 6, 7 y 8. Hebreos 6, 7 y 8. Por eso les decía que dejaran un dedito en Mateo, porque iban a brincar a Hebreos. Y ustedes saben que por lo general no me gusta ponerlos a pasar páginas de un lado a otro. Pero Hebreos 6, versículo 7, fíjense esta expresión, si ustedes alguna vez habían reflexionado sobre lo que significa.
¿verdad? Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Dice, dos terrenos diferentes, ¿verdad? Un terreno, ¿verdad?, donde se llega por igual la gracia y el favor de Dios, pero que sin embargo en un caso tiene un fruto, ¿verdad?, que es productivo para aquellos que precisamente la labran. O sea, pero en otro caso es todo lo contrario. Es la misma lluvia, por así decirlo, si ustedes quieren, la misma gracia de parte de Dios, pero este terreno no es productivo y por el contrario, fíjense cuál es el fin. Dice, esa es reprobada, está próxima a ser maldecida y dice, y su fin es ser quemada. O sea que hay ocasiones ciertamente en que realmente en vez de aprovechar el favor, la gracia y la misericordia de Dios, lo que hacemos nosotros en cierta manera es pues prácticamente estigmatizarnos a nosotros mismos, marcarnos a nosotros mismos como reprobados por el hecho de que no trae el fruto, la consecuencia o la mejoría que realmente Dios quiere producir en nosotros. Él dice, yo no he venido a buscar justos, he venido a buscar pecadores, pero con un propósito muy específico. Dice, llevarlos a un arrepentimiento genuino, ¿verdad? De manera de que Él pudiera de esa manera, pues, redimir por su sangre, por su sacrificio de cruz, a aquellos pecadores arrepentidos. Bien, el hecho es que nosotros vemos que aquí se le acercan los fariseos e inclusive los discípulos de Juan el Bautista se refiere. O sea, personas a los cuales el mismo Juan el Bautista le había dicho que podían seguir al Señor Jesucristo como consecuencia del hecho de que el ministerio de Él, o sea, era un ministerio temporal. Dice, viene detrás de mí uno que es mayor que yo, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y los discípulos de Juan el Bautista, los que habían estado con Juan el Bautista, pues comenzaron a ir en pos del Señor Jesucristo en los lugares donde Él estaba. Y precisamente están ahí pendientes y ven cuando Mateo hace su fiesta en su casa, su banquete, y los fariseos son los primeros que comienzan a criticarle, ¿verdad? Pero los discípulos de Juan estaban también ahí, estaban atentos, e inmediatamente de alguna forma se sienten aludidos ellos también con lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo acá, que dice el versículo 14, que vinieron a Él los discípulos de Juan y dijeron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan, lógicamente, tenían la costumbre judía. Y eran personas que eran piadosas, ¿verdad? De hecho, se habían acercado a Juan el Bautista y estaban ahora en pos del Señor Jesucristo, donde quiera que Él fuera. Y eran personas bien intencionadas perfectamente, pero estaban todavía atados a sus costumbres religiosas en las cuales habían vivido toda su vida. Los fariseos era lo que practicaban y profesaban, o sea, un ritualismo religioso absoluto y total, al cual el Señor le llama hipocresía, como muchas personas que dicen ser cristianos, pero realmente es una pura hipocresía lo que vive con un ritualismo religioso. Pero en el caso de los discípulos de Juan el Bautista, eran personas que habían manifestado una actitud de arrepentimiento. Acuérdense que ese era el mensaje de Juan el Bautista. Dice, arrepentíos, simplemente decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no estéis confiados en que tenéis a Abraham como padre, o sea, el hecho de que ustedes sean judíos. O sea que había respondido el llamado de Juan el Bautista, pero sin embargo, ellos ayunaban igualito que los religiosos 2 veces por semana. Ustedes recuerdan aquel episodio en el cual rico y Lázaro no tiene nada que ver con esto, el publicano y el fariseo estaban en el templo orando, ¿ok? Y ¿qué decía el publicano? Dice, yo no soy como este publicano. ¿Qué decía el fariseo? Yo no soy como este publicano que está aquí. ¿Por qué? Porque yo ayuno 2 veces por semana y yo doy diezmo de todo lo que gano. O sea, él se justificaba a sí mismo por el hecho de que él cumplía con todas las reglas, por así decirlo, todos los reglamentos establecidos en la religión judía. Pero este no era el caso de lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos. El Señor Jesucristo, al igual que a ti y a mí, si somos verdaderamente cristianos, lo que nos invita es a vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no estar sujeto a un yugo de esclavitud, o sea, no estar de ninguna manera en la práctica religiosa infructífera completamente, que en vez de hacer que las personas se consagren más a Dios, lo que hace es que se convierte en una especie de bálsamo que hace sentir a las personas bien, pero sin embargo la enfermedad está latente y el pecado permanece en sus corazones. Entonces, estos
discípulos de Juan el Bautista prácticamente lo que estaban manifestando era una especie de celos hacia la libertad que tenían los verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se da todavía hoy día, se da mucho. Cada vez menos, porque cada vez más los incrédulos, los religiosos tratan de parecerse más a los verdaderos cristianos, pero había una época en la cual le picaba, o sea, le molestaba, le causaba ronchas el hecho de ver cómo nosotros decíamos que estábamos libres de la religiosidad en la cual nos habían criado y levantado, y que sencillamente nosotros éramos adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que Dios quiere que le adoren. Y este es el caso, o sea, le hacen una pregunta, y una pregunta que lo que está revelando es simplemente una actitud del corazón. El orgullo que normalmente tiene el religioso y el derecho adquirido que siente que tiene. O sea, si yo estoy cumpliendo con las normas y con las reglas, y toda religión se trata de eso, de cumplir con normas y reglas, no hagas esto y haz aquella otra cosa. Entonces, en consecuencia, pues yo tengo que tener el derecho de recibir un beneficio como esto. Y evidentemente, el beneficio fundamental es que yo voy a ser salvo. O sea, yo soy religioso, yo ayuno 2 veces por semana, yo voy a misa, yo cumplo con los mandamientos, yo utilizo los sacramentos y consecuentemente yo tengo necesariamente que tener el favor de Dios. Y ver a una persona que no hace nada de eso, ¿verdad? Y que se declara a sí mismo seguidora de nuestro Señor Jesucristo, es algo que realmente produce roncha. Y eso era lo que estaba pasando. O sea que la pregunta que le hacen los discípulos de Juan al Señor, lo que está revelando una actitud del corazón donde hay un orgullo que todavía no ha sido de ninguna manera menguado o disminuido o anulado frente a la realidad de saber que no tenemos derecho a nada. Lo único que tú y yo merecemos es la condenación del infierno por causa de nuestro pecado. Precisamente por eso Cristo dice, a ti fue que te vine a buscar, porque yo vine a buscar a pecadores que estén dispuestos a arrepentirse. Pero esta pregunta que le hacen, que le formulan al Señor, es respondida con otra pregunta. Qué interesante, ¿eh? Ustedes saben que esa es una metodología didáctica muy útil, muy útil. O sea, en los estudios bíblicos yo la utilizo constantemente. Cuando estamos en grupo haciendo un estudio bíblico, pues yo lanzo una pregunta relacionada a lo que estamos estudiando, leyendo. Eso hace automáticamente que la mente de la persona se fije. Y cuando se la realizo desde un púlpito, muchas veces despierta a algunos que están bostezando, ¿verdad? Porque inmediatamente tienen que pensar, ¿qué es lo que está diciendo? Déjame ver, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que vamos nosotros a ver en este caso acá. O sea que el Señor le responde con una pregunta que responde a las interrogantes que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos le estaban haciendo. Y está en el versículo 15 precisamente. Mateo capítulo 9, versículo 15, cuando Jesús le dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Yo diría que esto en cierta forma es una especie de anticipo muy temprano de lo que habría de sucederle a él. Él estaba diciendo, va a haber un momento en el cual yo no voy a estar aquí, va a haber un tiempo de tristeza, ¿verdad? Pero el símil que utiliza el Señor Jesucristo con los que están de bodas, que están con el esposo ahí, y el gozo que es natural que tienen es algo que ciertamente responde, pero al mismo tiempo especifica que hay cosas que no pueden ser, simplemente. Y una de las primeras cosas que vemos nosotros aquí es que es imposible conjugar la práctica tradicional religiosa con el gozo de una vida piadosa. O sea, es imposible. O sea, por más que sea, si tú estás atado a la ley, si estás atado a mandamientos de hombres, si tú estás atado a cumplir cosas que ya lo vemos claramente que es imposible que una persona cumpla para ser merecedor, meritorio del reino de los cielos, pues sencillamente no puede haber gozo en ti de ninguna manera. Nadie puede de ninguna manera aguantar por mucho tiempo esa falsedad de vida. La religión no hace feliz ni gozoso absolutamente a nadie. Es una especie de paño tibio, pero que al mismo tiempo lo que hace es adormecer las conciencias cuando la enfermedad todavía está vigente o latente en el corazón de la persona. Consecuentemente, lo que el Señor está diciendo acá, es necesario que haya un rechazo absolutamente de lo que es viejo para poder comenzar una nueva relación con el Señor Jesucristo. Es necesario. Por eso en Lucas, este mismo pasaje dice al final, solamente en Lucas, no lo hace en Marcos ni en Mateo, pero Lucas dice al final que el Señor dijo, y ninguno que beba del añejo, refiriéndose al vino nuevo en odres nuevos, dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor.
O sea, si tú te agarras y te aferras a tus tradiciones, óyeme, nunca vas a darle cabida absolutamente a la verdad bíblica. Señores, lo que yo estoy diciendo es algo que lo vivo con tristeza constantemente, con personas que yo no sé qué puedo humanamente hacer, aparte de clamar a Dios, para que acepten que realmente están viviendo una falacia, una mentira, un engaño. Y no importa versículos que tú le mandes, y no importa en qué forma tú puedas contrastar con la verdad, la mentira que ellos profesan, sencillamente se mantienen siempre apegados a lo viejo, porque el añejo es lo mejor. Y si mi mamá fue así, si mi papá fue así, mi abuelo fue así, mi bisabuelo también, pues yo también soy así, y esto es lo que yo creo, porque esto fue lo que yo aprendí, es lo que me enseñé, y se mantienen ahí, apegados a su religiosidad. Porque siguen probando el añejo. Y ahí es que está la cosa. Siguen regularmente practicando los mismos rituales religiosos desde un punto de vista u otro. Ustedes saben que hay algunos que vienen los domingos a los cultos de las iglesias evangélicas porque tienen el hábito de venir los domingos a la misa. Evidentemente, esas personas, a pesar de que hayan hecho profesión de fe desde hace muchos años, no vienen a los cultos de oración. ¿Por qué? Porque las misas no son los miércoles, son los domingos, y preferiblemente los domingos en la mañana, aunque si no puedo venir los domingos en la mañana, pues los domingos en la noche. O sea, siguen dejándose guiar por las prácticas religiosas antiguas. Y eso es peligroso, porque no se puede de ninguna manera conjugar la práctica tradicional religiosa con el gozo genuino de vivir una vida piadosa, o sea, una relación con Dios personal. Eso produce gozo. Por eso dice el Señor Jesucristo, ¿pueden acaso los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, al contrario, no es tiempo de luto, sino que es tiempo de gozo. La comunión con el Señor Jesucristo es gozo. No se puede tener vida gozosa si no se tiene un matrimonio con el Señor Jesucristo. Pero si estamos de boda, si tenemos una unión permanente con el Señor Jesucristo, como Él lo hace con su iglesia, porque somos parte de su iglesia, entonces sí podemos vivir una vida gozosa, sin necesidad de tener que estar, por así decirlo, reforzando nuestra mente o nuestro corazón con prácticas religiosas que son de la vieja vida, que hay que dejarlas atrás necesariamente. Hermanos, es necesario ser genuinos. Recuérdense lo que el Señor le dice a aquella iglesia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, cuando dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. El Señor quiere que nosotros rompamos con esa vieja vida, esa vieja tradición religiosa, esa vieja práctica religiosa, y de una manera absoluta y total nosotros nos consagremos a Él. No podemos hacer de nuestra comunión con el Señor Jesucristo, que debe ser un motivo de gozo permanente, una rutina religiosa. Pero pasa. Una rutina religiosa que está supeditada a los vaivenes y los avatares de la vida cotidiana. Terrible eso. Es contraproducente. Absolutamente lo que hacemos es empeorar las cosas. Un arrepentimiento significa un cambio de mente. Y este cambio de mente debe resultar en un cambio de actitudes y un cambio de acciones. O sea, si yo me he arrepentido de todo corazón, si Cristo ha venido a mi corazón, si mis pecados han sido perdonados, si yo soy un cristiano verdadero, no puedo seguir viviendo la vida religiosa anterior. Alguno dirá, yo nunca he sido religioso. Es lo mismo. La ausencia de religión era tu religión. Y tu incredulidad era tu práctica religiosa, era tu cotidianidad, negando a Dios o rechazándole. Lo que quiero decir simplemente es que si nosotros continuamos con las mismas prioridades, debemos cuestionarnos si realmente hemos sido salvos. Una persona que dice, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo me convertí al Señor Jesucristo. Ok, yo no puedo negar que la gracia, la lluvia haya caído sobre tu terreno. Dice, pero el fruto, la hierba que debe dar, debe ser provechosa. Si no, lo que va a hacer es simplemente, si no hay fruto y es espinas y abrojos, lo que va a hacer terminalmente es quemada. Y eso es lo que no queremos de ninguna manera pensar que a ninguno de nosotros nos suceda. Una pregunta que revela una actitud y luego una pregunta que despeja las interrogantes. La tercera cosa que vemos nosotros acá es
el tema de esta mañana, el momento en el cual las cosas se empeoran, y es lo que el Señor desarrolla en el versículo 16, cuando dice: nadie pone remiendo de paño nuevo un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Cuándo las cosas se empeoran? Tú dirás, bueno, pero acercarse a Dios, acercarse a Cristo, acercarse a la iglesia del Señor no puede ser peor. A veces sí, a veces mejor es que no aparezcan en los alrededores. A veces no, ¿verdad? Si no hay una relación genuina, auténtica, gozosa con el Señor, las cosas pueden ser peor. ¿Cuándo? Cuando sencillamente se hace un remiendo y ese remiendo está mal hecho. Yo soy de la generación, por así decirlo, de la época de los remiendos. Yo recuerdo que de niño, si un pantalón se rompía en el colegio, pues se te remendaba. Inclusive había algunas abuelas que eran especialistas en lo que le llamaban surcir, ¿verdad? Que era con hilo, pues prácticamente restablecer cada uno de las líneas del hilo original de la tela de que se trataba. Pero el remiendo se usó siempre. Recuérdense que sobre todo en la época del Señor Jesucristo las personas no tenían aquella, ¿cómo se llama? Aquel closet, ¿verdad? Aquel cuarto con esa cantidad, ese vestidor con esa cantidad de ropa donde podían escoger. La gente no decía, bueno, se me rompió el pantalón, lo boto. Las medias se surcían, la ropa interior se surcía, los pantalones se surcían, las camisas se surcía todo, ¿verdad? O se surcía o se como dice acá, se remendaban. Y las personas normalmente tenían un vestido con una capa, ¿verdad? No tenían un ajuar lleno de ropa. Y realmente el cristianismo no puede ser de ninguna manera un parche en tu vida. No puede de ninguna manera ser un parche en tu forma tradicional de religión. O sea, tú no puedes de ninguna manera coger y decir, ok, yo he sido católico toda mi vida. Voy a hablar con mucha franqueza porque la mayoría venimos de esta religión, ¿verdad? Pues yo no puedo decir, yo he sido católico toda mi vida, pero ahora yo voy a incluir el Evangelio, voy a incluir mi fe en Jesucristo dentro de mi práctica religiosa católica. No, es que sencillamente no pegan. O sea, el cristianismo, el Evangelio no puede ser un parcho. No puede ser un parcho en tu vida. Tú no puedes seguir con tus convicciones, con tu creencia y con tus prácticas. Y no te vayas solamente al plano religioso, sino también al plano secular. Como cuando tú eras un incrédulo, una incrédula. Tiene que haber un cambio, o sea, tiene que venir toda una transformación desde dentro hacia afuera. Y debe manifestarse, sin lugar a dudas, en un cambio de mente y en un cambio de accionar. Absolutamente total. Es lo que el Señor está hablando acá. Efesios es muy claro cuando en capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. O sea, y eso es que se trata de simplemente quítatelo, despójate. ¿Por qué? Porque está viciado, o sea, despójate. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque es la única manera, como revestido del nuevo hombre, podemos evidenciar que hemos sido creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, si eres discípulo de Juan, o aún dices que eres discípulo de Jesús, pero tu vida realmente no ha cambiado, pues lo que estás haciendo del cristianismo y del evangelio es un parche, un remiendo, y un remiendo que realmente no pega, no coexiste. Es imposible que las dos cosas se lleven bien. El viejo traje de la religión con el nuevo parcho del cristianismo, del evangelio, no compatibilizan absolutamente. Gálatas manifiesta la preocupación del apóstol Pablo cuando los galacenses, ¿verdad? Luego de haber recibido el evangelio, inclusive el apóstol Pablo llega a decirle: tan necios sois, porque habiendo comenzado por el espíritu vais a terminar por la carne. Y el apóstol Pablo le decía: estad pues firmes con la libertad con que Cristo os ha hecho firme, y no volváis de nuevo al yugo de la esclavitud. Porque casi es una tendencia natural a volver de nuevo a la religiosidad. O sea, hay cantidad de personas que son evangélicos de religión. Pero eso no es de ninguna manera ser parte de la esposa de nuestro Señor Jesucristo. No lo es, absolutamente. Es imposible
armonizar las creencias y prácticas religiosas anteriores con la nueva fe. La fe que se fundamenta en el hecho de que Cristo Jesús hizo una obra completa y total, porque vino al mundo a buscarnos, siendo nosotros pecadores, para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Se habla de una nueva criatura. Por lo tanto, hermanos, es mucho peor, se empeoran las cosas cuando se usa un parcho o un remiendo de la verdad y del Evangelio y de la fe en una religión antigua o en una práctica religiosa que está completamente fallida. Pero además de esto, hermanos, se empeoran las cosas cuando se usa un recipiente inapropiado. Yo quiero poner mucho énfasis acá. Se habla de vino nuevo en odres nuevos. Versículo 17, ¿lo tienen? Dice, ni echan. Fíjate que dice versículo 16, nadie, y ahora dice ni tampoco, ni echan tampoco, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ustedes saben que el vino nuevo es un símil del Espíritu Santo, ¿verdad? Con todo su fervor, cuando está el vino fermentando, ¿no? Y la práctica en aquella época no era utilizar botellas de vidrio que no las tenían, sino que lo que hacían era fundamentalmente utilizar cueros de ovejos, de chivos, etcétera, los cuales cosían alrededor y hacían una especie de gran bolsa, la cual sellaban muy bien con la costura, y esta bolsa era donde se ponía el vino a añejar. Se guardaba ahí. Esos son aquellos odres, aquellos viejos, por así decirlo, tinajos de cuero, que resulta que el mismo vino, el mismo fermento lo va tostando. Y llega un momento en el cual pues se van expandiendo y ya no dan más de ahí. Si tú sacas el vino viejo y le echas vino nuevo y comienza ese también a fermentar, termina simplemente rajando la piel, rajando el cuero. Consecuentemente, dice, no es posible, nadie lo hace, ninguno lo hace, ninguno echa vino nuevo en odres viejos, porque sencillamente va a llegar un momento en el cual van a explotar y se va a perder no solamente el vino, sino que también se va a perder el odre. Y es interesante que así como el vino nuevo es un símil, ¿verdad?, o una referencia de lo que es la nueva fe, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a Cristo vivo, el Espíritu Santo viviendo en una persona, así mismo pues el receptor, sin lugar a duda, que es el creyente. El creyente, aquel que recibe el Espíritu Santo de Dios, aquel que por fe recibe el perdón, la salvación y la presencia del Señor en su vida de forma permanente. Fue la promesa del Señor a sus discípulos cuando dijo, conviene que yo me vaya. Dice, porque si me fuere, entonces vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará en vosotros y con vosotros. Y eso es la realidad de la vida de un verdadero creyente. El Espíritu Santo viene a ser morada en su corazón. Y esto hace la gran diferencia. Es un vino nuevo, no puede ser de ninguna manera aquello viejo. Y para esto es necesario que haya un hombre nuevo, un hombre regenerado, un odre nuevo absolutamente. Es el principio que se declara cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. O sea, pasaron. Si el Espíritu Santo viene a tu corazón, lo viejo tiene que pasar. Porque tú eres una nueva persona, receptora del poder, de la potencia del Señor. Y el Evangelio en sí también, sabemos bien que es poder de Dios para salvación. Lo que estoy diciendo es que hay veces que se empeoran las cosas. Te acercas a Dios y te acercas a Dios para hacer un remiendo mal hecho, o sea, cambiar de religión pura y simplemente tus prácticas religiosas, tratar de modificarla o adaptarla para seguir así, como quien dice, teniendo a Dios ni muy, muy, ni tan, tan. O si por el contrario piensas que es posible que sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido una entrega total, sin haber de una manera absoluta aborrecido tu vieja vida, haber entregado a Cristo tu corazón, arrepentido de corazón,
entonces está simplemente utilizando un recipiente inapropiado que no va a poder contener el poder, el fervor del Evangelio de Cristo, de la persona del Espíritu Santo, de Dios mismo. No vas a poder. Por mucha gracia que haya caído sobre ti, no te va a llevar a ningún lugar. Se requiere de un hombre nuevo, un hombre regenerado. Se requiere de esto porque de no ser así va a ser contraproducente. Se van a romper, se van a derramar y se van a perder los odres. O sea, en otras palabras, tu vida va a ser un desastre. Haberte acercado a Dios lo que va a hacer es desgraciarte tu vida. Porque luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay ningún otro sacrificio ni más nada que se pueda hacer por ti. Y si rechazas el vino nuevo, porque sencillamente no eres capaz de contenerlo, y se va la gracia y el favor de Dios, pues entonces es contraproducente. Dice, mejor le hubiera sido no haber conocido la verdad que volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Son expresiones que están en las Escrituras y que son gravísimas, hablando de personas que son apóstatas, personas que una vez dijeron que eran creyentes y que finalmente en su vida no evidenciaron esto, que nunca tuvieron el gozo de estar con el esposo, con el Señor Jesucristo, en un matrimonio permanente y eterno, que finalmente tendrá celebración en el reino de los cielos. Hermanos, primer punto, cuando se hace un remiendo mal hecho, la rotura se hace peor. La tela nueva jala y sencillamente rompe aquello que se estaba remendando. Cuando se hace se usa un recipiente inapropiado, pues sencillamente se va a terminar rajando, rompiendo y derramando el vino nuevo. Y finalmente, hay algo que me llama la atención, que el Señor le dice, eso es absurdo. O sea, cosas que parecen muy obvias, hay que predicarlas. Usted dirá, el pastor está predicando por algo que todos sabemos. Bueno, en tu vida práctica, en tu vida diaria es así. O tú has llegado a un nivel en el cual simplemente lo que hiciste fue un cambio de religión. Si es que cambiaste alguna vez. Porque de eso no se trata. De eso no se trata absolutamente. El Evangelio son las buenas nuevas de un nuevo pacto y que no pueden de ninguna manera coexistir con la vieja religión de obras. O confiamos absolutamente en el poder de Dios para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, o sencillamente, o recibimos a Cristo en nuestros corazones a fin de que seamos capaces de comprender plenamente su obra y supeditarnos a su gobierno, a su dirección y buscar su gloria, o sencillamente vamos a terminar en un esfuerzo fallido. La expresión es preciosa cuando dice que solamente tiene cabida en personas nuevas, regeneradas, en odres nuevos. Y es interesante, como dice el versículo 17 al final, dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. ¿Y qué dice luego? Versículo 17 al final, dice, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La santidad del creyente, la seguridad del creyente, la garantía del creyente, consiste precisamente en que Dios mora en su corazón. Es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Se conservan mutuamente. Bonitas expresiones, hay tanto que pudiéramos decir de todas estas cosas. Hermanos, cuando una práctica religiosa es beneficiosa, puede ser el ayuno, como en este caso, o puede ser tal vez la asistencia a los cultos, si es para ti una práctica religiosa, o puede ser tal vez hacer obras de misericordia, de salir a ayudar, o aún repartir tratados o evangelizar. Cuando cualquier tipo de práctica religiosa, cualquier cosa que viene como consecuencia de la fe que tú profesas, es realmente valiosa. No estamos diciendo que no vale de nada. El Señor no está aquí condenando el ayuno, absolutamente. El Señor está poniendo el énfasis donde debe estar. En el corazón, en el interior. Pero ¿cuándo es provechosa? Cuando en primer lugar se tiene a Jesucristo como esposo. Si tu relación con el Señor Jesucristo es la de una esposa con un esposo, de una intimidad total, absoluta, entonces es conveniente. Entonces sí, entonces habrá momentos en los cuales el ayuno procederá. ¿Cuándo?
Recuerdo a alguien que está aquí con nosotros, que es recién casado, cuando decíamos que ojalá que el Señor Jesucristo viniera hoy, decía, pero que se espere un poquitico que me acabo de casar. Por el gozo del matrimonio. Pues sencillamente cuando se es parte de la iglesia, cuando se es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, de la esposa del Cordero, entonces se tiene a Jesucristo como esposo. Entonces la práctica religiosa es beneficiosa. Cuando se corresponde con la realidad que se vive. O sea, ¿qué tú haces con sencillamente, como los fariseos, vivir una hipocresía religiosa? Si no es algo que ciertamente tú estás viviendo, no vale que tú practiques ritualismos o respondas a costumbres o a pautas que te tracen los hombres o las religiones. No vale de nada de eso. Lo básico es tu relación con el Señor. Dice el Señor, vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. ¿Cuándo? Cuando su realidad, la realidad de la iglesia, cuando la necesidad espiritual, cuando el clamor a Dios, cuando el sentimiento de impotencia prima en nosotros, entonces es el momento en el cual no digo yo ayunar, para manifestarle al Señor la necesidad que tenemos de Él, la asistencia que necesitamos, que requerimos. Pero por simple práctica, porque 2 veces por semana ayunamos, siempre lo hacemos. Pero tus discípulos no lo hacen, Señor. Ellos esperaban que el Señor le echara una reprimenda a los discípulos, a los que le estaban siguiendo. Pero creo que no les salió así. Hermanos, seamos genuinos. Que nuestra fe no sea un remiendo. No podemos seguir con nuestra vida secular y que nuestra convicción, nuestra fe, nuestra relación con el Señor, nuestro matrimonio sea algo que nosotros traigamos por momento y lo volvamos a sacar del medio para nosotros vivir como querramos, o volver de nuevo a una práctica religiosa y pagana. Amén. Amén. Padre, damos las gracias, Señor nuestro, por esta enseñanza que luce breve, pero entiendo, Señor, que es tan confrontadora, Señor, y tan profunda, Padre. Ayúdame, Señor, a no ser nunca hipócrita, Padre. Ayúdame, Señor, también a acudir a ti cuando mi corazón lo requiera, Señor, que tal vez debería ser siempre, Padre. Pero gracias, Señor, por habernos incluido en tu familia, en tu iglesia, haber hecho bodas con nosotros, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que no solamente mora, sino que guía, da testimonio, redarguye, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos, Señor. Que nuestra vida religiosa o nuestra vida de piedad no sea un parcho, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser odres nuevos, con la capacidad de recibir todo el fermento y el poder, Señor, de tu gracia, de tu evangelio, de tu presencia, sin estallar, Señor. Bendícenos, Padre, los que estamos cerca, hoy aquí, en tu casa, congregados en tu nombre, como aquellos, Señor, que no han podido estar, pero que se han unido a nosotros por las redes sociales, Señor, por el internet. Gracias, Padre, porque cada vez somos más los que acudimos a tu casa, porque este es el lugar, Señor, la columna y baluarte de la verdad, el templo, la casa de Dios, donde tú, Señor, te dignas a bendecirnos de una manera muy especial. Te rogamos, Señor, que ahora nos lleves a nuestros lugares con tu bendición, sin dejar de interceder por aquellos que están quebrantados y que ese ha sido el motivo de que no estén con nosotros hoy. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.